¿Qué se necesita en verdad para yo comprometerme con alguien? Para yo desarrollar una relación de compromiso con alguien, yo necesito confiar en esa persona. Si usted le está dando un anillo a alguien que usted no confía en él, ¿usted va a estar feliz? Mira, la confianza es fundamental para que cualquier relación se desarrolle. Cuando yo no confío en alguien, eso no produce en nosotros estabilidad, no produce cercanía, no produce avance, no produce crecimiento, no produce nada. La desconfianza hace que una relación no funcione. La desconfianza hace que no se pueda planificar nada. La desconfianza hace que las personas tengan relaciones fundamentadas en el dolor, en el sufrimiento, porque yo no espero nada de esa persona. Y la pregunta de hoy es, ¿confiamos en Dios? ¿Qué esperamos de Dios? Porque nosotros podemos confiar en personas, pero lastimosamente en Dios a veces no confiamos. Cuando oramos, oramos con temor, oramos con duda. ¿Será que Dios lo va a hacer? Si yo confío en alguien, ¿yo tengo duda? Si yo confío en alguien, ¿yo tengo temor que de esa persona va a venir algo malo hacia mí? Pero con Dios nos pasa. Con Dios nos pasa, y es que oramos diciendo, Señor, ¿será que tú me vas a ayudar? ¿Será que tú vas a cambiar esta situación en mi vida? ¿Será? Y uno le dice, ora, y uno ora, pero con temor. Y la palabra dice que el que teme lleva en sí castigo. ¿Y por qué dudamos cuando oramos? ¿Por qué oramos a Dios con temor y con desconfianza? Porque no le conocemos. ¿Qué hace que yo confíe en alguien? Póngase a pensar. Las personas que usted se fía, ¿por qué usted se fía de esa persona? Porque le conoce. Porque esa persona le ha demostrado a usted que es digna de ¿qué? Confianza. Nosotros conocemos a Dios. Dios nos ha demostrado, o nosotros le hemos permitido a Dios que nos demuestre que Él es digno de confianza. Cuando nosotros queremos desarrollar una relación con Dios diferente a la de las personas, estamos equivocados. Dios es una persona. No es un ser sobrenatural flotando en las nubes, un ente al cual yo le pido cosas para que me conceda lo que yo quiero, y si no me da lo que yo quiero, no me sirve. No, Dios quiere que lo veamos como una persona. Que conozcamos su personalidad, que sepamos quién es Él. El Señor desarrolló una relación tan bonita con Moisés, con Abraham, con David. Por eso David le decía, te amo, oh Señor. ¿A quién le dice uno esas palabras? Te amo, oh Señor, fortaleza mía, castillo mío, mi libertador. A alguien que yo conozco. ¿Es así o no? ¿Usted le va a decir te amo a alguien, a un desconocido? A alguien que usted conoce muy poco de él. ¿Usted va a confiar en alguien que usted no conoce? Es imposible. Usted le va a entregar prendas o cosas que son valiosas para usted. Los que somos padres, ¿usted le dejaría a su hijo a alguien que usted no confía? Ni de broma. Yo para dejarle a alguien mi hijo es porque yo creo que esa persona le va a cuidar. ¿Es así o no? Que esa persona va a estar casi en la misma función de la que yo hago, de cuidarle o protegerle. ¿Es así o no? La pregunta es, ¿confiamos en Dios a ese nivel? ¿Sabe por qué no confiamos en Dios? Porque no le conocemos. Por eso el mayor anhelo de Dios es que nosotros le conozcamos. Porque cuando uno conoce a Dios, descubre que Él es digno de confianza. Uno descubre que Él es diferente a nosotros.
Uno descubre que verdaderamente Él es misericordioso. Mira, nosotros nos creamos en la mente nuestro propio concepto de Dios. Por eso es tan importante. Yo no me cansaré de motivar. Todo está aquí. Porque ¿cómo hago yo para conocer a alguien? Yo para conocer a alguien tengo que relacionarme con él. ¿Cómo llegan los esposos y cómo llegamos a conocernos tanto? Ay, ese está de mal genio. Y nadie se enteró. Pero la pareja lo sabe. ¿Por qué? Se le subió la ceja. Y cuando le sube la ceja es porque está, ¿no? O está nervioso. ¿Por qué? Se le pusieron las orejas rojas. Detalles que nadie reconoce. Solo lo reconoce el que lo conoce. Cuando nosotros conocemos a alguien, esa persona nos ha demostrado que es honesta, que es amable, que es servicial. Uno dice, esta persona es digna de confianza. Y la confianza trae a nosotros seguridad, trae estabilidad y nos da la capacidad de mirar hacia adelante. Hay personas que no avanzan en la fe porque no conocen a Dios. Y al no conocer a Dios nos lleva a desconfiar de Él, a llevar una vida cristiana llena de dudas constantemente y de temores. ¿Será que el Señor me va a ayudar? ¿Será que esto que he planeado va a salir? ¿Será? Todo el tiempo hay un temor en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque no le conoces. Pero cuando uno empieza a conocer a Dios, uno empieza a caminar más firme. Uno empieza a avanzar en la vida y uno empieza a decirle, Señor, si tú me has prometido esto, tú lo harás. ¿Sabes por qué? Porque tú ya has identificado que Él ha estado contigo. Tú has identificado que Él te ha demostrado que Él es tu amigo. Tú has identificado que Él te ha ayudado en muchas áreas de tu vida y cuando vienen circunstancias, todo cambia porque yo sé quién está conmigo. Yo estoy aquí en pie y he declarado que este año ha sido un año de victoria. No porque no he tenido problemas, es porque el Señor me ha dado la victoria en todas mis batallas. Porque ser hijo de Dios no implica no tener problemas. Ese evangelio, y lo he hablado con muchos, ese evangelio fingido, donde le muestran muchas personas que los que somos hijos de Dios tenemos vidas perfectas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la gente llega a las iglesias buscando un modelo de familia perfecta y eso es mentira. No existe un modelo de familia perfecta. Y hoy hablaba yo con la sierva Julia y le decía, ¿sabe Dios por qué me ha puesto allí? Para que lo vean a Él. ¿Sabe yo por qué estoy aquí? Para que usted aprenda a ver a Dios. Porque el ser humano anda buscando modelos. Mira, en el mundo de los negocios existen unos sistemas éticos que la gente tiene que reunir unos requisitos. El presidente de los Estados Unidos tiene que tener una esposa, aunque duerman en camas separadas, ¿me entiende? Los reyes tienen que mostrar una imagen, aunque duerman en camas separadas y lleven vidas desordenadas. En Cristo no. ¿Sabe qué hace Dios? Dios empieza a trabajar en la vida de uno para que todo lo que haya en la vida de uno sea verdadero. Y Dios tiene que sacar el mundo de la iglesia porque muchos vienen a la iglesia buscando modelos de vidas y familias perfectas. Eso no existe. Existen hombres y mujeres de fe que Dios va levantando y transformando su vida y nos va llevando a ser imagen de Cristo. Porque Cristo no vino aquí a mostrar una vida perfecta. Él no vino eso. Por eso Él no andaba con los escribas y fariseos. Escribas y fariseos hipócritas los llamaba. Que van y hacen largas oraciones para sacarle el dinerito a las viudas. Él dijo, yo no voy a hacer eso. Yo voy donde la ramera, donde el pecador. Yo voy donde el que nadie quiere. Pero ellos quieren cambiar su vida a pesar de sus circunstancias. Y la iglesia quiere meter al mundo dentro. No, entonces yo quiero una iglesia donde sea así, el pastor sea así, la pastora sea así, los hijos sean así. Está buscando el mundo. Está buscando que te muestren lo que el mundo le muestra a todo mundo. Y nosotros tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos ayude a conocerle a Él y el poder de su resurrección. Hermanos, nosotros necesitamos tener un encuentro con el Dios verdadero.
y decirle, Señor, yo quiero conocerte a ti. Quiero saber quién eres tú verdaderamente. No quiero seguir una religión. El mundo ya lo hace y nosotros no podemos imitar al mundo. Nosotros venimos aquí a congregarnos para conocer a Dios y extender las buenas nuevas de salvación a nada más. Pero cuando la iglesia se convierte en un club social donde empieza a gobernar el hombre, donde es el hombre que pone las normas, pone las reglas y dice qué es aprobado y qué es desaprobado, allí la iglesia sufre un estancamiento. Y yo necesito, como hijo de Dios, abrir mi corazón y decirle, Señor, yo quiero conocerte. ¿Cuántos quieren repetirlo hoy conmigo? Dile, Señor, yo quiero conocerte. El conocer a Dios te va a llevar a confiar en Él. El conocer a Dios nos lleva a tener una vida de victorias constantes. Porque Él nos dice, en esa situación vas a pasar por esa situación. No quiere decir que Dios nos va a quitar las situaciones difíciles, sino que Él nos va a dar la sabiduría para obtener la victoria en ellas. ¿Sí entendemos la diferencia? Pero en el mundo, ¿qué hace? El mundo te muestra como que no hay problema. ¿Estamos entendiendo? El mundo te dice, no, son vidas perfectas. La familia perfecta, la casa perfecta, nunca hay problemas, pero en Cristo no. En Cristo dice, hay problemas, pero de todas salen victoriosos. Yo necesito conocer a Dios. Necesitamos tener ese cara a cara con Dios y decirle, Señor, voy a estudiar más tu palabra. ¿Cuántos se van a comprometer con eso? ¿Por qué es tan importante estudiar el Antiguo Testamento? Usted sabe que el Antiguo Testamento revela más la personalidad de Dios que el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, usted estudia todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Pacto, y usted ve Dios cómo se iba revelando a la nación de Israel. Cómo se fue revelando a Abraham, porque Dios se va revelando a nosotros de manera que, a ver los alumnos. ¡Ay, un aplauso para ustedes mismos! Estos son los alumnos de Casa de Oración. Aleluya, escuela bíblica. ¿Cómo se revela Dios a nosotros, iglesia? De manera progresiva, muy bien. Clase de introducción a la Biblia. Están bienvenidos todos. Dios no se revela a nosotros en su totalidad. En la medida que nosotros le vamos conociendo, Él se va revelando de manera progresiva. Primero nos revela un aspecto de su personalidad. Cuando yo decido creer y confiar en Él y dejar que Él actúe en mi vida, luego me revela otro aspecto. Y hoy vamos a estudiar la vida de algunos personajes en la Biblia que entendieron esas verdades. Y a través de esa confianza en Dios, permitieron que Dios obrara de una manera sobrenatural en su vida. En el reino de Dios se avanza a través de la fe. Y la fe es la confianza en Dios. La confianza me habla acerca de ¿qué? Del futuro. Volvemos a lo mismo que el compromiso. Y hay personas que viven años y años en la vida cristiana recordando su pasado. No es que yo hasta que reciba esta bendición porque es que mi abuelo fue así, mi mamá fue así, mi papá fue así. Es que yo cometí estos pecados. Mira, todas las bendiciones de Dios en nuestra vida es por el sacrificio de Cristo, no por la vida que hemos tenido. Y hay gente que no entiende eso. Y durante años que cancelo, que rompo, que reprendo, que hago ayuno de 40 días para quitarme en esta iniquidad, esta maldición. No es por nosotros, es por Él. Es por lo que Él hizo. Y cuando yo empiezo a conocerle a Él y empiezo a mirarle a Él, y cuando nosotros empezamos a tener una relación más cercana con Cristo, empezamos a entender la cantidad de bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y que esas bendiciones ya estaban establecidas desde antes que yo le conociera. Estamos entendiendo, iglesia, las bendiciones de Dios no dependen de mi condición. No depende de mi capacidad. Entonces yo llego a Cristo y yo pienso que Dios me va a bendecir porque yo me porto bien. No, eso no es verdad. Y con eso no estoy diciendo que tenemos libertad para pecar. No es la supergracia. Pero sí necesitamos entender que todo lo que nosotros recibamos en Cristo va a depender de mi nivel de fe y confianza en Dios.
Porque lo que Dios tiene para mí no depende de mis pecados, ni de los pecados de mis padres, ni de qué tan bien se hayan portado mis antepasados. Mi bendición depende de lo que Dios ya tiene planeado y determinado para mí. Y eso afecta mi fe. Porque da igual, escúchame bien, da igual lo que hayan hecho tus padres, tus abuelos, que se hayan portado muy bien, te hayan dejado la mejor herencia. Pero si tú no crees en lo que Dios tiene para ti, ¿de qué sirve? De nada. Y da igual que tú hayas llevado una vida desordenada, una vida de pecado, y tú decides creer a Dios y lo que Él tiene para ti, tu vida va a ser cambiada. ¿Estamos entendiendo? Todo depende ¿de quién? De Cristo, de mi fe y de mi confianza en Él. Y el apóstol Pablo fue un hombre que él tenía un amplio currículo. A mí me gusta mucho ese texto de Filipenses. Vamos por favor a Filipenses 3, del 4 al 14. Filipenses 3. Porque nosotros a veces todos llegamos al Señor con un currículo, ¿no? No, mi vida fue así, yo hice esto. Entonces uno empieza como a examinar su vida y ver de qué cosas es o no merecedor de acuerdo a su estilo de vida. Y no es por eso. Filipenses 3 desde el versículo 4. Dice el apóstol Pablo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, confiar en la carne, ¿qué significa? ¿En qué está cimentada tu vida a día de hoy? ¿En qué está cimentada tu vida a día de hoy? ¿Qué es tu fortaleza que tú dices, a mí me debe ir bien porque yo soy trabajador? A mí me debe ir bien porque yo soy esto. A mí me debe ir bien porque yo trato de hacer las cosas. El apóstol Pablo dice aquí: aunque yo también tengo de qué confiar en qué, en la carne según mi sistema de qué, de pensamiento. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Y él empieza a hacer su currículum. Circuncidado al 8º día, o sea, estaba bajo el pacto abrámico. Linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira, el apóstol Pablo dijo, no importa en qué universidad estudié, no importa el doctorado que tenía, no importa el trabajo que tenía, yo necesito conocer a Cristo. Estamos entendiendo por qué en Cristo no importa. Hay personas que tienen complejo que yo no hice carrera. A usted no le importa si usted hizo carrera o no hizo carrera. Que yo no nací en tal familia. A usted no le importa eso. Mire a Cristo. Iglesia, necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. Porque a veces en las familias hay tantos problemas porque usted dice, no es que a tal le tocó es que a usted lo quisieron más. A usted lo quisieron menos, a usted le dieron esa oportunidad, es que a usted le tocó este papá, es que a usted le tocó esta mamá, es que usted fue criado en esa familia. No depende de eso. A partir de hoy, tu vida depende de la fe que tú tengas en Cristo Jesús. Hermanos, es necesario despojarse de todas esas cosas que hay en la mente. Tienes estructuras en tu mente que no te dejan avanzar, no te dejan alcanzar lo que verdaderamente Cristo tiene para ti. La vida de uno no depende de cómo haya sido educado. No depende de quién creyó en ti o no creyó. Yo estoy aquí porque el único que ha creído en mí es Jesucristo. Y toda mi vida a día de hoy depende de Cristo. No vale mi currículum. No vale cuánto yo haya estudiado. No vale cuántos negocios he tenido. Hermanos, es tiempo de excusarnos, de decir mi vida está así porque, ¿me entiendes?
Es que yo soy así porque a mí me abandonaron. O sea, nos quedamos años en ese evangelio en donde mi vida es así por mi pasado. Mi vida es así porque si mi papá me hubiera querido, si mi mamá, mira, yo he conocido personas que fueron hasta intentar de abortar y dejar en un basurero y ahora sirven a Cristo. Dios los ha levantado con poder y gloria. No depende, hermanos. El problema está en nuestra fe. En nuestra fe no confiamos en Dios. No confiamos en Él porque no le conocemos, pero el apóstol Pablo dijo, yo soy fariseo y fariseo. Nacionalidad romana, que en esa época era difícil. Criado bajo los pies y enseñado, o sea, el currículum de Pablo no lo tenía cualquiera. Cualquiera no tenía el currículum de Pablo. Si su excusa de que su vida no avanza es porque no lo quiso su papá, porque lo abandonó su mamá y todas las excusas que hay en su mente, hoy yo le voy a decir, está equivocado. El problema no es si tú tuviste oportunidades o no tuviste oportunidades, si te amaron o no te amaron. El problema es que tu fe no se ha fundamentado en Cristo. Es a Él el que tienes que mirar, no mires a nadie. No mires lo que opinen de ti, no mires si te aprueban, no mires si este estudió más que tú, no mires si este tiene un mejor coche o una mejor casa. Mira, cuando nosotros nos sentamos, nos centramos en mirar solo a Cristo. Señor, quiero conocerte, quiero saber quién eres tú. Señor, quiero enamorarme de ti. Señor, no quiero mirar a nadie. Señor, tú y yo quiero abrir mi corazón para saber quién eres tú y que lo que tú tienes preparado para mi vida se establezca. Todo cambia. Deja de mirar a otros, deja de escuchar a otros, deja de compararte con otros. La bendición para tu vida está en Cristo, no necesitas más. Lo único que necesitamos es a Cristo, y Pablo descubrió esa verdad. Dice, pero cuántas cosas, versículo 6. Vamos a leer desde el 6. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas para mí eran para mí ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. ¿Por amor de quién? De Cristo. ¿Cuál era el enfoque del apóstol Pablo, iglesia? Cristo. ¿Cuál es tu enfoque de vida hoy? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Estarnos quejando y lamentando? Estamos quejándonos y lamentándonos porque no tenemos esto, porque no tenemos los otros. Es que hasta lo quisieron más que a mí. Deja que quieran al que quiera. Usted Dios lo ama. Es el amor más grande que nosotros debemos anhelar en la vida. Después que Dios nos ame, yo siempre digo, después que Dios me ame, que los demás hagan fila. Que llegue el que quiera. Pero nosotros lo que necesitamos es entender que lo más importante y lo más valioso que nosotros tenemos en la vida se llama Cristo. Pero no lo hemos entendido. ¿Cuántos somos honestos y decimos, Señor, no entiendo esto? No entiendo por qué hay tantos anhelos, tantas frustraciones, tantas cosas que queremos culpar. Es que es porque esto sí, esto no, es que este es más guapo, yo como soy más feíto, es que este es más blanco, este es más negro, ni raza, ni condición social, ni nivel de estudio. Dios para cada uno de nosotros tiene planes de bien y no de mal. Dios para cada uno de nosotros tiene grandes bendiciones. Dios para cada uno de nosotros tiene un plan perfecto en el cual yo no tengo que envidiarle nada a nadie. Porque Cristo se hace suficiente en mí y Él empieza, la palabra de Dios dice que Él empieza a llenarlo todo en todo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que no confiamos en Dios y no le damos el lugar que Él debería tener en nuestra vida. Preferimos poner nuestra confianza en otras cosas. Preferimos estarnos quejando y lamentando en vez de buscar a Dios verdaderamente y permitir que Él transforme nuestra vida. Y Pablo dijo, ciertamente aún estimo todas las cosas, versículo 8, como pérdida por la excelencia del conocimiento. ¿Del qué? ¿El que quería? Conocer a Cristo. ¿Cuántos quieren conocer a Cristo en verdad? Sacar tiempo más para conocer a Cristo que para otras cosas. No lo hacemos. Y el enemigo
lo mantiene uno en un círculo vicioso, buscando muchas cosas, menos a Cristo. Dice: a Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido y lo tengo ¿para ganar a quién? ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Conocer a Cristo. Que su vida fuera llena, que su vida estuviera establecida en Cristo. Y dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia ¿qué? Justicia. No decir es que fueron injustos conmigo. Tener mi propia justicia significa tener mi propio juicio acerca de las cosas. Es que si a mí me hubieran tratado así, es que si a mí me hubieran dado esto, es que si a mí me hubieran dado esa oportunidad, es que a mí no me tuvieron en cuenta para eso. Todo el tiempo estamos culpando a los demás. Y la verdad en la vida es que vamos a encontrar personas que nos van a menospreciar. Dios jamás oculta la verdad. Vamos a encontrar personas que nos van a rechazar, es verdad. Vamos a encontrar personas que van a tener favoritos y no vamos a ser nosotros. Es que Dios no está diciendo que eso sea mentira. El Señor no tapa la realidad diciendo: no, es que usted se está haciendo loco, usted es el más amado, entonces por eso usted avanza en la vida. Usted es el favorito. No, Dios dice: es verdad, no eres el favorito, no eres el más amado, no eres la más guapa, no eres el más inteligente. Pero si me miras a mí, yo voy a levantarte y voy a hacer de ti lo que yo quiero hacer. Nuestra vida en Cristo no debe depender de nadie. Dígale al del lado: no dependa de nadie. Dependa de Cristo. Y Dios quiere que para el 2020, ¿cuántos quieren ser muy bendecidos en 2025? Hermanos, hoy Dios está revelando el secreto, el misterio del reino de Dios, y es centrar tu vida en Cristo. Dígale al del lado: deje de quejarse. No se queje más. Usted no es ningún de malas, ni pobrecito. Deje de quejarse y empiece a mirar ¿a quién? ¿A quién quiere mirar, iglesia? A Cristo, aleluya. Versículo 10: a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección y la participación vea, el apóstol Pablo ya llegó al nivel más alto. Él ya dijo: no solo quiero conocerle, sino que quiero sufrir como Él sufrió. Todavía no vamos por ahí, ¿no? ¿Cuántos van por ahí? ¿Cuántos van? ¿Nos quedamos en el conocimiento de momento? ¿Qué opina, iglesia? ¿Nos quedamos en el conocimiento o seguimos al padecimiento? ¿Qué opinan? ¿Seguimos? Bueno, sigamos. Entonces dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no diciendo es que pobrecito yo, es que fue lo que me tocó, no, que es por la ley, sino la que es por la fe. ¿La fe de qué? De Cristo, porque la fe tiene que estar establecida y fundada en algo. Hay gente que dice que yo tengo fe que me va a ir bien. No es la fe en Cristo. La fe en Cristo es que yo empiezo a creer. ¿Cuántos quieren entender qué es la fe en Cristo? La fe en Cristo significa que yo empiezo a creer que en mi vida se va a establecer todo lo que Dios dice acerca de mí. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Porque usted puede tener yo tengo fe que me va a salir un buen trabajo. Eso no es fe en Cristo. La fe en Cristo es que en mí se empieza a desarrollar esa confianza en Dios. A decirle: Señor, si tú lo has dicho, tú lo vas a hacer. Aunque todas las circunstancias sean adversas, aunque usted no sea el favorito, aunque usted sea el más feo, el que peor viste, el más tonto, pero si Dios dice: te voy a levantar, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a levantar, hermano. Eso se llama la fe en Cristo. La fe en Cristo me lleva a no mirar las circunstancias, aunque el mundo se esté derribando, aunque usted vaya y Dios le dice: vaya a ese trabajo, a esa entrevista. No, Señor, es que me piden un nivel de inglés altísimo, me piden un currículum de ser de la familia. Si Dios le dice: vaya a esa entrevista, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? ¿Y qué va a pasar? Lo van a escoger a usted. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo dijo, hermano. Esa es la fe en Cristo. La fe en Cristo me lleva a no depender de las circunstancias, a no creerme el patito feo. Ay, que a mí no me va a tocar. No, si Dios lo ha dicho, es para usted. Así es sencillo. No es la fe de positivismo, porque la gente que, yo tengo fe que... No, eso no. Es la fe en Cristo, y eso quiere decir confiar en lo que Dios dice. Y por eso yo necesito conocerle a Él. Esa relación, ese devocional diario. Amén. Amén. Todos los días voy, oro, busco al Señor.
Y Él empieza a hablarme. ¿Y sabe qué? Donde todo el mundo le dice a uno que tú no puedes, ¿sabe qué dice Dios? Tú puedes. Cuando uno dice yo no soy capaz, ¿sabe qué dice Dios? Tú eres capaz. Usted sabe quién es la persona que tiene más fe y confianza en nosotros, Dios. Dios no nos mira como nosotros nos vemos. Nosotros nos vemos incapaces, temerosos, nos descalificamos. Pero Dios no, Dios nos ve hermosos. Dios nos ve valiosos. Él nos ve capaz, nos ve inteligente y nos dice, solo necesitas confiar en mí. Necesitamos, iglesia, conocer a Dios y confiar en Él. Porque las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Y cuando Él nos manda, no vamos nosotros, sino que va Él a través de nosotros. ¿Cómo vamos de fe, iglesia? ¿Vamos a confiar en el Señor? ¿Vamos a fundamentar nuestra fe en Cristo? No miremos las circunstancias, deja de mirar ya el pasado. Eso es algo que Dios ha trabajado mucho en mí. Y para que esta iglesia hoy esté aquí, nosotros hemos determinado mirar hacia adelante. Poner nuestra fe ¿en quién? Que usted no reúne los requisitos. Dios dice que sí, entonces sí. Estamos perfectos. Estamos entendiendo, iglesia. Tenemos que dejar de mirar lo que todo mundo mira. Tenemos que fijar nuestra vista en Cristo. Dice, a fin de conocer, dice, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección, aleluya, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, Alejandra dice amén, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. El nivel más alto de fe es cuando yo empiezo a padecer como padeció Cristo. ¿Cuántos aquí hemos sufrido por Cristo? Nosotros sufrimos por nuestro pecado a este nivel. Sufrimos por nuestro orgullo, sufrimos porque no nos saludaron, sufrimos porque no tenemos lo que queremos, pero sufrir por Cristo, ese es el nivel de fe más alto. En donde lo estén crucificando y usted diga gloria a Dios. Donde le estén cortando la cabeza y usted diga gloria a Dios. Donde lo pongan en una olla hirviendo como a Juan. ¿Y sabe qué? No se murió. Eso se llama niveles de fe. Y cuando hablamos de confiar en Dios, ¿de qué estamos hablando? De fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cuál es tu nivel de fe? ¿Cómo crees tú? Yo le decía a mi esposo ayer, estábamos hablando del tema de la fe, yo le decía, ¿cómo me verá el Señor? El Señor verá que yo tengo poca fe, mediana fe o mucha fe. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo los ve el Señor a ustedes? ¿Como personas de poca fe? Porque la palabra de Dios, y lo vamos a leer, ¿lo queremos leer todos y estudiar? La palabra de Dios enseña que Dios determina quiénes tienen poca fe y mucha. Pero no vale que yo lo diga. ¿Quién lo tiene que decir? El Señor. Hoy vamos a un examen de fe. ¿Cuántos quieren entrar a ese examen? ¿Cómo lo ve el Señor? ¿Qué opinan ustedes? Porque en el reino de Dios, Dios va a actuar en nosotros de acuerdo a nuestro nivel de ¿qué? Y si yo tengo poca fe, ¿qué voy a recibir de Dios? Y si yo tengo mucha fe, ¿qué voy a recibir de Dios? Entonces las cosas grandes que Dios hace en nosotros es porque nosotros hemos decidido confiar en Él grandemente. Y confiar en Él grandemente quiere decir que independiente de las circunstancias que estén a mi alrededor, ¿yo qué hago? Mirar a Cristo. No me importa lo que opinen de mí. No importa lo que digan de mí. No importa si otros me aprueben. Es más, no nos debe importar ni siquiera nuestra propia opinión. No, es que yo no soy capaz. Y el Señor dice, eres capaz. Entonces, sí, Señor, yo soy capaz. Ni mi opinión importa. Y vamos a ver la vida de Pedro, que pasó por un stage, como dicen por ahí, donde él manifestó que tenía ¿qué? Poca fe. ¿Cómo calificó el Señor Jesús a Pedro? Que tenía ¿qué? Poca fe. ¿Y qué característica tiene una persona que tiene poca fe? Vamos a estudiarlo. Mateo 14, del 29 al 31.
Mateo 14, del 29 al 31. Ese es Jesús. Dice, y él dijo, ven. Eso es cuando Jesús se les aparece de noche en la barca, ¿no? Lo hemos estudiado. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, menuda fe tan alta tienes, Pedro. ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué? ¿Cuánto hemos estado como Pedro? El Señor nos da una palabra y una en victoria. Aleluya. Y apenas empiezan los problemas. Ay, no. Y si el Señor me dijo, ¿por qué me hablaron así? ¿Por qué me gritaron? ¿Por qué no me saludaron? Yo te he llevado a casa de oración para que des fruto. Y le pone un hermanito bien bendecido ahí. No, yo a esa iglesia no vuelva, ahí se le acabó usted la fe. Mira lo que le pasó a Pedro. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, él empezó, ¿qué? A andar en bendiciones, victoria. Usted llegó, los hermanitos lo han recibido bien, Cristo te ama, aleluya, gloria a Dios. Ay, qué bendición esta iglesia, me siento bien, estoy caminando sobre las aguas. Y el Señor dice, voy a mandarle uno bien carnalito para que, uno que no ande en el espíritu. Y dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, empiezan a suceder. Usted sabe que la palabra de Dios dice que es necesario que hayan conflictos entre nosotros para manifestar quién es quién. Eso es bíblico. Está en Corintios, 2 Corintios está. Dice que es necesario, Dios permite que usted le hablen de un tono que, ay, que se cree que en la iglesia hablándome así, ¡ja! En la vida a mí alguien ha hablado así, viene a hablarme, yo no vuelvo a la iglesia. Dios permite esas cosas para manifestar cuánto de Cristo hay en nosotros. Porque el problema no es el que le habló mal a usted, el problema es cómo reaccionó uno. Porque si el que le habló mal a usted está mal, pero usted está bien, usted le va a hablar en amor, ¿no? Sí, mira, no es la mejor manera, entonces de pronto usted hasta le calla la boca y le da testimonio, uy, qué vergüenza, acaba de llegar y cómo me habló con ese amor y con ese respeto. Pero si usted es carnal igual que el otro y usted se enoja y empieza a quejarse, a murmurar, ¿qué diferencia hay entre el otro y uno? Es lo mismo. Y lo estamos haciendo en el contexto de iglesia, pero esto lo podemos hacer en muchos contextos. Contexto familiar. Venimos aquí, oramos por los matrimonios, la familia, y justo llega usted. Si su esposo o su esposa no es cristiano, y como dicen por ahí en Colombia, se la monta. Por cualquier boba, entonces ya se le acabó la fe. Y hoy que estuve orando en el culto por él, no hubiera orado. Ahí mismo usted empieza, el fuerte viento empieza y usted mismo, y fue lo que le pasó a Pedro. Y ese comportamiento se llama una persona de poca fe. Las personas de poca fe es que apenas pasa un problema, da igual la promesa que Dios le ha dado, usted empieza a retroceder. Si Dios le ha mandado a usted a hacer un negocio y le dice que lo va a bendecir a través de ese negocio, y puede pasar que un día le engañe, pero Dios siempre va a probar ¿qué? Nuestra fe. La fe siempre va a ser probada. Entonces las personas de poca fe, dice, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Las personas de poca fe son las personas que cuando empieza cualquier problema, circunstancia, empiezan a hundirse. Empiezan a desanimarse, a querer dejar todo tirado. ¿Cuál llamado? ¿Cuál empresa? ¿Cuál matrimonio? ¿Cuál familia? ¿Cuál hijo? Esto no tiene sentido. Pero si Dios lo ha dicho, Él lo va a hacer. Las personas que tienen poca fe son personas que frente a cualquier circunstancia se desaniman. Pero vamos a ver dos personas de fe. Mateo 15, del 22 al 28. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada grandemente por ¿un qué? Demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Se le apareció ¿qué? Obstáculo.
Ay, pero si yo estoy orando, ¿cómo así que Dios no me responde? Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Imagina ese entrenamiento que necesitan los discípulos. Misericordia cero. Señor, que caiga fuego al cielo y los consuma. Esos discípulos no entendían nada. Esta mujer estaba en una situación difícil. Los que somos padres, nuestros hijos. Ella no estaba pidiendo cualquier cosa. No estaba pidiendo ni por ella, estaba pidiendo por una situación de su hija. Un tema sensible, y mira a los discípulos cómo reaccionan. Aquí dice que una mujer, dice, mi hija, ella fue a pedirle ayuda a Jesús por ella, por su hija. Es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos llenos de amor y de misericordia, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado, Jesús siempre respetuoso, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hoy quiero decirles un misterio. Hay muchas bendiciones que para recibirlas necesitamos un nivel de humillación. Y algunos no entienden eso todavía. Es que yo le pedí a Dios y no me lo dio. Oramos a Dios, pero con orgullo. Orando de que Él tiene la obligación de darme lo que yo quiero. Esa fue la actitud de esa mujer. Ella obtuvo esa bendición porque ella se humilló. Dijo, sí, no reúno los requisitos. No califico. No califico. Y en mi vida, en los últimos años, han sido mis procesos. En mis primeros años de vida, yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, yo a todo el mundo le decía, busque a Dios, que Dios contesta todas las oraciones. Porque mi vida era, para mí, color de rosa. Yo planificaba mi vida desde la mañana hasta la noche. Cuánto tiempo iba a ir al gimnasio, cuánto tiempo iba a la universidad, hasta cuánto tiempo me iba a tardar en comer. O sea, yo he pasado unos procesos con el Señor. Pero en los últimos años, yo me sentía capaz de todo. Yo llegué aquí a España con 23 años sola. A mí nadie me recogió en el aeropuerto. Nadie. Nadie. Porque yo sentía, en mí había algo que yo sentía que yo lo podía todo. Y en los últimos años, Dios ha permitido que mi vida viva unos procesos que yo mantengo como esta mujer. Porque Dios llegó a enseñarme que en verdad no era capaz, como yo pensaba, de tantas cosas. Y ahora yo mantengo como esta mujer. Porque este nivel de fe no es una fe natural en donde yo soy capaz. Este nivel de fe te lleva a alcanzar cosas que tú humanamente no podrías. Ella estaba descalificada del sistema, era cananea. Jesús le dijo, yo no soy sino enviado a las ovejas perdidas de Israel. O sea, tú no estás, no tienes ese derecho. Y hay cosas en la vida que nosotros legalmente no tendríamos el derecho, ¿estamos entendiendo? Pero cuando Dios dice, yo puedo hacer eso en tu vida, Dios lo hace. Y esa mujer sabía que aunque ella no tenía el derecho, Jesús tenía el poder para hacerlo. Y hay cosas en mi vida que yo sé que a día de hoy no tengo la capacidad, no tengo el derecho, pero sé que Jesús tiene el poder de hacerlo en mi vida. Y ahí es que yo llego y me humillo como esta mujer y le digo, Señor, no califico. Reconozco que no califico para llegar a ese nivel, pero si es tu voluntad y es lo que tú tienes para mi vida, yo creo que tú lo puedes hacer. Y eso fue lo que ella hizo. Ella se humilló y Jesús ya le había dicho, no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tú eres una cananea.
Tú no estás dentro del pacto abrámico. Estamos hablando de un sistema legal. No estás bajo pacto. Yo fui enviado, fue a las ovejas perdidas. No entras. No entras en el pacto porque todavía no se había abierto la puerta para los gentiles. Hasta que Jesús no muere y resucita, los gentiles no estábamos catalogados como pueblo de Dios. Ella no tenía ese derecho porque en el mundo espiritual todo funciona bajo el derecho legal. Pero cuando uno entra en la dimensión de fe del Espíritu que es en Cristo, esa dimensión de fe me lleva a que yo tenga una legalidad espiritual para obtener algo que no tenía derecho. Estamos hablando de un nivel de fe que superior. No es una fe natural de si yo me merezco esto o no me merezco. Eso se llama de un nivel de fe si Dios quiere dármelo o no. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Esa es la fe grande. Esa es la fe que me lleva a alcanzar grandes cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró. Reconoció su condición ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, no tiene derecho. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas. Ella no dijo, sí, yo tengo derecho. ¿Y por qué no me lo da? Encima le estoy rogando. Toda chulería, no, toda arrogancia. No, ella le dijo, tiene razón, no tengo derecho. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Leámoslo, iglesia. Leámoslo, versículo 28. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer. Repítalo, oh mujer. Oh mujer. ¿Cómo está tu fe? ¿Tú crees que Dios tiene el poder de llevarte a un nivel que tú no tienes la capacidad? Y yo digo que Dios trata con nosotros de unas maneras, porque yo en español, donde llegue, no tengo problema, pero me ha llevado a Inglaterra, donde mi inglés no es el mejor. Y el Señor me ha llevado a lograr cosas que sé que en mi capacidad no podría. Porque yo me pongo a hablar, como todavía pienso en español, traduzco al inglés, no pienso totalmente en inglés, todas las palabras. Los que estudian inglés Ronald me entenderá de lo que estoy hablando perfectamente. Y el Señor me dice, cuando llego a Inglaterra me dice, tienes que repetir el examen de conducción en inglés. Yo, ¿qué? ¿Qué cómo? Yo no me sentía capaz. Y encima vas conduciendo y te van haciendo preguntas en inglés y tienes que responder. Porque cuando tú estudias una lengua tienes que saber el listening, lo que escuchas. Todo se separa, ¿no? Lo que hablas. Tú puedes hablar muy bien pero no entender. Y mi problema justo es el listening. Pues no escucho tanto inglés, entonces hablan, entiendo 2 palabras y a la cuarta no llego. Y yo, Señor. Y yo era orando. Llegó el día del examen. Me metí al baño, hermano. Antes de que llegara el instructor, me postré y le dije, Señor, tú sabes mi condición. Si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer. Me fui, salí, yo temblando. Porque usted va caminando y me dice, diga la placa de ese coche. Desde lejos que para probarle la vista a uno. Todo en inglés. Tiene que entenderle y tiene que responderle. Entonces tiene que decir la placa, las letras, todo. Sigue caminando todo serio. Y después dígame este botón qué significa y todo. Y vas con ellos y dices, este hombre que se calle, yo ya me cuesta aquí. Y ya vas por la derecha, por la izquierda, que conduce allá todo al revés. Y yo cuando terminó el examen, llego y aparco, digo, no, este ya me suspendió. Seguro me suspendió. Y viene mi instructora y le dice, la felicito, merece que le regalen un coche nuevo. Y es una excelente conductora. ¿Quién me llevó a ese nivel? El Señor. El Señor. Yo sé que mi capacidad no lo hubiese logrado. Y a mí me marcó mucho, ¿sabe por qué? Porque hay personas que están en Inglaterra que llevan 10 años repitiendo el carnet y no lo han aprobado. Y tienen más nivel de inglés que yo.
Estábamos ahora tramitando lo de la nacionalidad, examen de inglés. Yo, ay Señor, otra vez. Otro examen. 10 minutos hablando con un inglés de cualquier tema. Yo preparé mi casa. Pues Señor, voy en tu nombre. El Señor me dijo hasta de qué color de ropa me llevara. Me dijo, vístete así, porque el Espíritu Santo le habla a uno. Me dijo, ponte esa ropa. Y yo fui allá, me senté. Yo le veía el rostro a ese señor como tan raro, como tan... Yo dije, ¿será que es cristiano? Y entonces me dijo que qué iba a hacer. Y yo le dije, no, que yo era cristiana. Y empezó a preguntarme acerca de mi fe. Yo ni cuenta me di a qué horas acabó el examen. Y yo dije, ¿cuándo es que? Felicitaciones, aprobada. Hermanos, Dios lo lleva a uno a operar en una capacidad distinta. Yo en castellano en cualquier sitio me puedo expresar, pero en inglés no es mi lengua madre, no es fácil para mí. Reconozco mi condición, ¿me entiende? Como esta mujer. Yo no puedo ir allá a presumir y decir, no, es que yo hablo muy bien. No. Yo vivo dependiendo de Dios constantemente. Y por eso digo, en los últimos tiempos Dios me ha tratado y me llevó allá para tratarme, a enseñarme a depender de Él. Porque si yo estoy en un contexto donde yo controlo, ¿entiende? Uno cuando siente que controla, uno no quiere depender de Dios. ¿Cuántos somos honestos? Pero a veces Dios tiene que llevarnos a circunstancias, amados, donde uno sabe que si Dios no le ayuda, no lo va a lograr. Yo ahora estoy orando y digo, Señor, si es tu voluntad, para entrar a hacer un doctorado, este año tengo que hacer un examen. Y le contaba yo a Rona que solo un milagro de Dios puede hacer que yo apruebe ese examen, que es el nivel más alto de inglés. Y yo le digo, Señor, si tú quieres, yo lo voy a aprobar. Y yo espero contarles el testimonio aquí que aprobé. Porque si es la voluntad del Señor y el propósito que Dios tiene, uno alcanza las cosas, aunque no reúna las capacidades. Pero para moverse en esa dimensión, ¿yo qué necesito? Fe. Confiar en que Dios tiene el poder de hacerlo en mi vida, aunque yo no tenga la capacidad. El verdadero nivel de fe no me lleva a operar en mi capacidad. El verdadero nivel de fe me lleva a operar en el poder de Dios y en la capacidad de Dios en mi vida. Y es un poder sobrenatural que nos da esa fuerza y nos da esa capacidad para alcanzar y lograr cosas que nosotros no somos capaces. Por eso hay muchas personas que no avanzan en la fe, porque para avanzar en la vida cristiana yo necesitaré muchas veces hacer cosas que en mi capacidad no puedo. Pero hay muchos que quieren llevar una vida cristiana en su propia capacidad y decirle a Dios, hasta aquí llegas porque hasta aquí llega mi fe. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que quieran operar en la fe de Cristo. No en mi capacidad, en tu capacidad vas a llegar hasta allí, vas a llevar una vida cristiana paupérrima. Porque nuestra capacidad es mínima y Dios quiere que su iglesia opere en la capacidad de Él. No me busco un trabajito de acuerdo a mi capacidad. Me busco una relación de acuerdo a mi capacidad. Entonces va a ser todo ¿qué? Limitado. ¿Cuántos quieren empezar a operar en la capacidad de Dios? Y empezar a decirle, Señor, yo voy a creer y voy a confiar de corazón en ti. Dios quiere, iglesia, que nosotros le creamos verdaderamente para ver materializado muchas de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Vamos a terminar, por favor, con este texto. Marcos 9, del 14 al 27. Hoy el Espíritu Santo quiere hacer algo glorioso en muchos corazones, porque Dios tiene grandes cosas para ti en el año 2025, pero necesita que tu fe se active. Necesita que confiemos verdaderamente en Él y lo que Él quiere hacer en nosotros. Marcos 9, del 14 al 27. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida, toda la gente viéndoles eso se asombró y corrieron a él y le saludaban.
Y le preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y él respondiendo, uno de la multitud dijo, maestro, trae a mi hijo que tiene un espíritu, ¿qué? Mudo. Estamos hablando de casos donde naturalmente, estamos entendiendo, iglesia, estamos conectando con la dimensión del espíritu. Tanto el caso de la sirofenicia o de la cananea, como este caso, eran cosas que eran, ¿qué? Sobrenaturales. Que se escapaban de la capacidad humana. Necesito buscar un médico, necesito el plomero. No, estaba hablando de cosas sobrenaturales porque eran de demonios. O sea que aunque buscaran ayuda natural, no podían, ¿qué? Pagarlas. Mira, hay cosas que Dios nos da en la vida que usted ni con dinero las podría obtener. Ni siquiera teniendo el dinero sería aceptado. Hay personas que quieren entrar a determinados lugares que le dicen, aunque tenga el dinero, no lo aceptamos. ¿Estamos entendiendo de qué dimensión nos está llevando el Espíritu? El Espíritu nos está llevando hoy a que tengamos una dimensión de fe que sobrenatural. Porque esas cosas y esos ejemplos no era de una situación natural, era una hija que era atormentada por un demonio. Estamos hablando mundo espiritual, donde no opera lo natural, y este también tenía un espíritu mudo. Versículo 18, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos y cruje los dientes y se va y dice y le dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. ¿Qué sentiría este padre ver a su hijo así? Si usted fuera el padre de ese niño y usted llevara a su hijo al médico y nadie pudiera curarlo, ¿usted cree que usted ejercitaría la fe para creer que Jesús puede hacerlo? En los dos casos eran hijos que estaban sufriendo de una situación que los padres no podían hacer nada, ni pagándole el médico más caro, ni yendo al científico más brillante, ni teniendo todo el dinero del mundo. Ellos podían solucionar ese problema de sus hijos. Y acuden a Jesús. Acuden a Jesús con esa confianza. Yo no sé si nosotros en verdad creemos que Jesús es la mejor solución y salida a cualquier circunstancia. A veces tenemos problemas y buscamos, ¿y quién me puede ayudar? Mi papá, mi mamá, mi amigo. Y hoy el Señor te dice, yo soy la solución a todos tus problemas. Él es la solución a todos nuestros problemas. Y dijo Jesús, el cual donde quiera le toma y le sacude y echa espumarajo. Versículo 18, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y él respondiendo le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlo? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, en quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Y él lo dijo, desde niño. Qué sufrimiento, ¿no? Desde niño este hombre, desde que él era un niño, o sea que ya era adulto casi seguro, viendo a su hijo sufrir así. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, le dijo Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿De qué le habló Jesús? De la fe. ¿Qué le dijo Jesús? El problema no es que él esté desde niño así. El problema no es que el demonio lo sacuda. El problema no es lo que tú has vivido, es si tú crees que yo puedo hacerlo. Tú crees que yo puedo hacerlo. Yo no sé por qué situación tú estés pasando a día de hoy, pero el Señor te pregunta, ¿tú crees que yo lo puedo hacer? Porque ahí está la clave. Si creemos que Jesús lo puede hacer, Jesús le hizo la pregunta a este hombre. Jesús pregunta al padre, versículo, Jesús le dijo, si puedes creer, versículo 23, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho dijo, creo. ¿Cuántos dicen eso hoy? Pero él fue más veraz, le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Reconoció, le dijo, sí, yo creo, pero tengo duda, tengo problema para creer.
Le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agotaba, reprendió al espíritu mudo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en la casa con sus discípulos, pues le preguntaron por qué ellos no habían podido sacar el espíritu. La pregunta es si en verdad creemos que Dios tiene el poder para resolver cualquier situación en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen en verdad?